Que Dios les bendiga, hermanos. Nos da mucho gusto volver con ustedes para meditar en la palabra del Señor. Y en esta oportunidad quiero invitarles a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 20. Aunque vamos a citar textos del Antiguo Testamento también, pero el pasaje que es básico en el tema es Apocalipsis capítulo 20. Allí encontramos lo que es el reino mesiánico. El tema del milenio es uno de los más importantes de la Biblia y quiero que meditemos en ese pasaje de la Escritura en Apocalipsis 20 y otros del Antiguo Testamento, pero lo vamos a hacer después de que oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has revelado en cuanto a los eventos futuros y que hemos estado estudiando. Queremos solicitar, Señor, la iluminación del Espíritu Santo para comprender más y más tu palabra y, Señor, que todo lo que aprendamos moldee nuestras vidas para que te agrademos, que hagamos tu voluntad y que también tengamos el consuelo que da tu palabra de saber que tú tienes un control total de lo que acontecerá, de lo que está aconteciendo ahora y que podamos descansar en que tú nos cuidas y que tú eres el que controla toda la existencia y eres también, Señor, el que dirige la historia. Nos encomendamos en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, el tema entonces es el reino mesiánico y como les he dicho, el tema del milenio es uno de los más importantes de la Biblia. Especialmente en el Antiguo Testamento se habla mucho de él. El pacto que Dios hizo con Abraham promete darle al pueblo de Israel una descendencia, una tierra y un trono. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 12 y capítulo 15. Todos los profetas del Antiguo Testamento hablan de la esperanza de un reinado glorioso en la tierra. Sin embargo, en el día de hoy, los intérpretes de la Biblia tienen diferentes perspectivas de este asunto y la razón básica para ello es la forma de interpretar la Escritura. Como hemos insistido en nuestras exposiciones, nosotros usamos el método gramático histórico y lo hacemos debido a que ese método es objetivo y en él se respetan los datos fijos que nos da la palabra de Dios en el significado de las palabras, la historia, la geografía, la cronología y todas las ciencias que se usan para interpretar la Biblia de esa manera. Y eso nos lleva a conclusiones doctrinales confiables. Otros métodos de interpretación lo que hacen es alegorizar o espiritualizar la Biblia y eso convierte las enseñanzas en algo subjetivo, porque la persona se imagina el significado de las cosas y no refleja el pensamiento de los autores de la Biblia, quienes, por supuesto, escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Aunque hay muchas ideas al respecto de este tema, es decir, del milenio, las que más influyen en el pensamiento actual son el premilenialismo, el amilenialismo y el postmilenialismo. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo vamos a explicar. Nuestra posición es llamada premilenialismo porque significa que Cristo viene antes del milenio. Y también la posición nuestra es pretribulacionista, o sea, Cristo arrebata a la iglesia antes de la semana 70. Eso lo hemos estudiado. Y esta forma de interpretar la Biblia la creyó así
la Iglesia Apostólica del siglo I, es decir, los siervos de Dios que escribieron el Nuevo Testamento. La esperanza del regreso de Cristo para establecer el milenio duró hasta comienzos del siglo III entre los cristianos, es decir, que en el primer siglo así se creía, en el segundo siglo también, en el tercer siglo también. Pero cuando uno estudia el Nuevo Testamento y la historia de la Iglesia, vemos que los apóstoles y los cristianos de los primeros siglos escribieron libros en el segundo siglo y creían en el milenio literal al estar estudiando el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y nosotros podríamos nombrar a 20 autores del siglo II y del siglo III que creían que el milenio era literal. Ahora, cuando pasamos a considerar el amilenialismo, o sea, la idea de que no hay milenio, porque la palabra amilenial quiere decir sin milenio, diremos que los que espiritualizaron la profecía fueron, en primer lugar, Orígenes de Alejandría. Él vivió en el año 185 al 254. Fíjense, ya era muy cerca del tercer siglo. Y el otro personaje que también alegorizó esto fue Agustín. Agustín es muy conocido. Él vivió entre el año 354 y el 430 después de Cristo. Él era obispo de Hipona y era un gran teólogo realmente, y en otros temas, es decir, no en lo escatológico, pero en otros temas hizo muy buena contribución. Pero en el tema de la escatología siguió las ideas de Orígenes de Alejandría, y en su obra La ciudad de Dios, Agustín espiritualizó el milenio. Las ideas de él dominaron toda la Edad Media y aún influenciaron a los reformadores del siglo XVI y a muchos evangélicos hasta el día de hoy. Agustín los ha influenciado con su amilenialismo. Entonces, es importante decir que de esta manera de interpretar en forma alegórica, Orígenes y Agustín hicieron que surgiera lo que se llama amilenialismo. Esta doctrina enseña que cuando Cristo regrese, comenzará el estado eterno en el cielo. No habrá un reino mesiánico de 1000 años en la tierra. Así pensaron ellos e influenciaron a muchos teólogos hasta el día de hoy. Todas las promesas hechas al pueblo de Israel, según ellos, se cumplen en la iglesia espiritualmente. Según Agustín, en su libro La ciudad de Dios, el milenio de Apocalipsis 20, que vamos a estudiar más adelante nosotros en esta oportunidad, hablaba de que la iglesia en quien se cumplía el reino de Dios duraría 1000 años, literalmente. Así pensaba él y así lo escribió en su libro La ciudad de Dios. Acordémonos que Agustín murió en el año 430 después de Cristo. En el año 1000, Cristo, según él, regresaría para aplastar a los enemigos de la iglesia, para matar al anticristo, para efectuar la segunda resurrección y echar al lago de fuego a los malvados, al diablo y al anticristo. Cuando llegó el año 1000, después de Cristo, 600 años después de la muerte de Agustín, y no pasó lo que él dijo, su interpretación quedó desacreditada. Pero la cristiandad de ese tiempo y aún los reformadores del siglo XVI y muchos evangélicos siguieron pensando básicamente como Agustín, pensando que en esa posición amilenial. Ahora, en nuestros días, han pasado ya más de 2000 años
Y esta historia que les estoy contando acerca del libro de la Ciudad de Dios quedó olvidada, pero el amilenialismo es creído equivocadamente por muchos. La otra posición que hemos mencionado es el tema del postmilenialismo, que enseña que Cristo regresará al final del milenio. Por supuesto, esta posición también es equivocada. Nosotros no aceptamos estas ideas, pero muchos la creen. Ellos dicen que Cristo en su primera venida inauguró el reino de Dios en la tierra. Fíjese, desde que Cristo vino la primera vez. Es decir, que el reino mesiánico comenzó desde que Cristo vino al mundo en la primera, cuando vino y nació en Belén, y la iglesia vino a ser el Israel transformado. Ustedes saben, hermanos, que nosotros no aceptamos que la iglesia sea Israel en ninguna forma. La iglesia no es Israel espiritual ni un segundo Israel. Nosotros hacemos distinción entre Israel y la iglesia. Son dos programas diferentes dentro del plan de Dios. Según el postmilenialismo, Cristo gobierna por medio de la iglesia y su reino, que ya existe en el mundo, ejercerá una influencia sociocultural transformadora en la historia. Eso se logrará conforme más y más personas vayan convirtiéndose a Cristo. Para ese reino no es necesaria la presencia personal de Cristo, sino que la iglesia establezca el reino cumpliendo la gran comisión. La iglesia es realmente la que traerá una edad dorada al mundo con su influencia social. Ellos enfatizan mucho las obras sociales y cosas así, y que la iglesia vaya influyendo en el mundo con cambios de tipo social. Y cuando la iglesia logre todo esto, entonces vendrá la paz y el bienestar mundial. Y entonces, cuando ya todo esté arreglado por la iglesia, Cristo regresará. Él regresará cuando la iglesia haya logrado establecer el milenio en la tierra. Esta idea básicamente empezó con Daniel Whitby. Él vivió en el año entre 1638 y 1725 y es el que originó. En la actualidad hay postmilenialistas enseñando todavía esto. Ahora, nosotros, hermanos, no aceptamos las ideas ni del amilenialismo ni del postmilenialismo. Ahora, veamos el reino mesiánico a la luz de la Biblia. Les he dado todo este aspecto teológico porque existe y lo tenemos que conocer. Aunque el reino mesiánico en el Antiguo Testamento se enseña como la gran esperanza del pueblo de Israel, según la promesa de Dios a Abraham, alcanzará con su bendición a todas las familias de la tierra. Eso le dijo el Señor a Abraham en Génesis 12:3. Él le dice, cuando hace ese pacto con Abraham, él le dice, te bendeciré, serás bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La promesa del cumplimiento de un reino literal y terrenal se ratifica en el Nuevo Testamento. Y aunque hay muchos textos en el Nuevo Testamento para sostener esto, quiero citarles lo que dice Lucas 1, versículo 31 al 33, donde el ángel Gabriel anuncia a María, la madre del Señor, lo siguiente. En el versículo 31 le dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y noten esto, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El ángel entonces revela aquí que Jesús se sentará en el trono de David,
que reinará sobre la casa de Jacob, es decir, sobre el pueblo de Israel para siempre, y que su reino no tendrá fin. Todo esto no se cumplió en la primera venida de Cristo a la tierra, pero se cumplirá literalmente en su regreso por segunda vez a la tierra. Las profecías del reino mesiánico del Antiguo Testamento hablan de un reino literal y terrenal. Por supuesto, ese reino se perpetuará en el estado eterno. El apóstol Pedro habla de una destrucción por fuego al final del milenio, y Apocalipsis 21-22 habla de un cielo nuevo y una tierra nueva posterior al reino milenial. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7-16, en la promesa de Dios a David le dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, y quien se sentará en ese trono será el Señor Jesucristo en su segunda venida. Isaías, hermanos, es el profeta que más ampliamente nos habla del reino mesiánico, aunque por supuesto todos los profetas revelan muchas cosas al respecto, y todo el Antiguo Testamento. Este reino tendrá comienzo en la tierra, que es la fase de 1000 años que serán en la tierra, no en el cielo. En el Salmo 2, versículo 8, dice Dios el Padre al Hijo, el Mesías: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Está hablando de la tierra. Y en Daniel 2:44, que ya lo hemos estudiado, se ve que después de los imperios humanos, es decir, de Babilonia, Media y Persia, Grecia y Roma, el Dios del cielo, dice ahí Daniel 2:44, levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá. Ese reino será entregado al Señor Jesús en su segunda venida. Eso lo podemos ver en Daniel 7, versículos 13 y 14. Isaías, capítulo 11, un pasaje mesiánico, nos habla algunas cosas respecto al reinado justo del Mesías. En el versículo 1 habla de la humanidad de Cristo, aunque nosotros sabemos que Él es Dios, pero este versículo subraya su humanidad. Humanamente viene de Isaí. Es importante porque Isaí, el padre de David, era un hombre pobre económicamente, y sin embargo de ahí vino David y vendrá el Mesías. En los versículos 1 al 4, siempre Isaías 11, se ve que el Señor juzgará al mundo con justicia. Siendo Dios, es lógico que juzgue con justicia, pero estos versículos hablan que el rey del milenio es también humano, el hijo de Isaí y de David, y viene a cumplir el pacto davídico, mencionado en 2 Samuel 7:16, como ya vimos. Y ese descendiente de David, es decir, el Señor Jesús, será ungido por el Espíritu Santo según el texto de Isaías 11. El versículo 2 dice que sobre él reposará el Espíritu de Jehová. Sobre los otros profetas el Espíritu posó, pero sobre el Señor Jesús reposará. Y dice que es espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Humanamente, el Señor fue ungido en su bautismo en el Jordán por Juan el Bautista. Y aunque es Dios el Hijo, es el Cristo, el ungido, el Mesías humano. Hermanos, todas estas palabras significan lo mismo. Y en Lucas 4:18 Jesús dice que en él se cumple la venida al mundo del ungido. Allí dice él: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esta unción reposa permanentemente en el Mesías. Se ven los dones que el Espíritu Santo le da al Mesías en esa unción. Y es importante, hermanos, notar la estructura binaria
de los dones mencionados aquí. Son 3 pares de dones, es muy importante. El primer par es de orden intelectual, sabiduría e inteligencia. El segundo par es de carácter administrativo, consejo y poder. Y el tercer par de carácter espiritual, de conocimiento y temor de Jehová. Jesús tenía todas esas características durante su ministerio terrenal y las mostrará en su reino cuando Él regrese. Por eso el Rey del Milenio es profetizado en Isaías como absolutamente justo. El versículo 3 dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Los reyes que han gobernado el mundo, desde que existieron reyes en este mundo, se dejan llevar por las apariencias. Pero Cristo conoce el corazón y los pensamientos de los hombres y así va a juzgar. En el milenio, hermanos, se acabarán las acusaciones falsas, se acabarán las injusticias que han dominado el mundo. Se le dará la razón al que la tenga y el que no quiera actuar honradamente será castigado. La justicia será el cinto de los lomos del Señor y los que gobiernen con él también actuarán justamente. Según este pasaje de Isaías 11 que estamos viendo, también habrá grandes cambios en el reino animal. Todo eso implica que el milenio es aquí en la tierra, no es el reino celestial todavía. Los animales feroces dejarán de serlo. Se mencionan como ejemplo 10 animales feroces y también algunos mansos y otros venenosos que estarán juntos pero en paz. Los depredadores de la actualidad no dañarán a los mansos en el milenio. Los niños no peligrarán al estar cerca de esos animales, según el versículo 6 y 8. Esto habla de que el reino es terrenal, todavía no es el estado eterno. El versículo 9 dice que los animales no harán mal y agrega que la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Por supuesto, eso está hablando que los hombres van a conocer mucho al Señor. El hombre conocerá al Señor y la maldición que vino sobre el mundo por el pecado de Adán será quitada. Zacarías 14:9, otro pasaje que es importante, afirma que lo dice claramente, que todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, eso es en la época de la gran tribulación, los que sobrevivan subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es decir, que el mundo asistirá a Jerusalén a adorar a Jesús. El versículo 19 agrega, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Esto significa que la santidad será penetrante. Ya no será santo solo lo que se use en el templo, sino hasta las campanillas de los caballos. Se pensará en agradar al Señor hasta con esos adornos que tendrán los animales. Por eso el versículo 21 agrega que toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. La gente no querrá ofender a Dios ni con lo que se coma. Estarán pendientes de agradar al Señor. La paz que el hombre perdió desde que pecó en el huerto de Edén y que nunca ha tenido ni tendrá en el presente siglo malo, nunca tendrá paz. Y mientras exista el sistema malo de Satanás no habrá paz, pero en el milenio al fin vendrá a este mundo cuando venga el príncipe de paz. Isaías 2, versículo 2 dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová, es decir, la nación de Israel,
como cabeza de los montes, es decir, los países del mundo, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Israel y Jerusalén serán el centro del mundo en el milenio. Se cumplirá la promesa a Israel que al obedecer al Señor, dice, te pondrá por cabeza y no por cola, Jehová, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová. Deuteronomio 28:13. Isaías capítulo 2, versículo 3 dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. El texto leído, hermanos, enseña que el pueblo de Israel será la cabeza de las naciones. El resto de los países reconocerá que es Dios el que los ha exaltado sobre los demás pueblos. Debido a que Cristo será el rey, habrá justicia. El imperio israelita no oprimirá a los demás países, sino que será una bendición para todos. De Israel saldrá la ley, o sea, la palabra de Jehová. Al fin habrá paz verdadera por 1000 años. Se acabará la guerra que desde que Adán pecó no ha parado en el mundo. El mismo profeta Isaías nos dice quién es el rey y que él traerá bendición. Isaías 9:6, versículo 7, ese texto es muy conocido. Dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido, lo cual profetiza la encarnación de Cristo. Hijo nos es dado, dice el texto, y esto implica que el eterno Hijo de Dios, el Verbo eterno, vendría al mundo. Como hombre nació, pero como Dios fue dado. Eso es lo que repite Juan 3:16 cuando dice que Dios ha dado a su Hijo unigénito. Y el principado, dice el texto, sobre su hombro. Él será el rey que fue rechazado por Israel en su primera venida, pero que será entronizado en su segunda venida sobre el trono de David. Y como rey será admirable consejero, dice el texto, porque conoce desde la eternidad los designios del Padre. Y él mismo es la sabiduría de Dios, según Proverbios 8 y 1 Corintios 1:30. No necesitará asesores. Él es Dios fuerte, porque tiene poder sin límites. Es omnipotente. Nadie se le podrá oponer. Es, según el texto, Padre eterno, lo cual quiere decir que siendo todopoderoso, siempre actuará con amor, con ternura y la misericordia de un buen padre. Recuerdan el Salmo 103, versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Y Él también es el príncipe de paz. Él preservará la paz de la tierra. La paz, o sea, Shalom en hebreo, es el cúmulo de bendiciones espirituales y materiales que Dios nos da, y todo eso abundará en el milenio. Cuando el texto dice, y el principado sobre su hombro, implica que su trono está por encima de todos. El versículo 7 agrega, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. El reino ocupará todo el planeta y la paz no podrá interrumpirla ninguno. Este versículo menciona el trono de David porque es el cumplimiento de las promesas de Dios a David. Además, el reino será administrado en juicio y en justicia.
No olvidemos que uno de los propósitos del milenio es vindicar o santificar el nombre de Dios. Eso fue lo que el Señor enseñó cuando enseñó el Padre Nuestro y dijo: venga tu reino, santificado sea tu nombre. Y desde que el mundo cayó en el pecado con el fracaso de Adán, y es en este mundo donde el postrer Adán termina de derrotar a todos los enemigos del Señor y el nombre de Él es vindicado. Y todo esto garantizado por Dios el Padre. Dice: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto, en el versículo 7. Hay algunas cosas más que se deben mencionar de lo que el Antiguo Testamento nos enseña acerca del reino mesiánico. Quiero señalar varias cosas. En primer lugar, Israel regresará permanentemente a su tierra. Eso lo dice Amós 9, versículo 15. No lo voy a leer, solo les doy la cita. En segundo lugar, ya no habrá más violencia en la tierra, según Isaías 60, 18. En tercer lugar, y esto es muy importante y si lo extiendo, Israel reedificará el templo, que será el más glorioso, para adorar al Señor en persona durante los 1000 años. Ezequiel describe este templo en los capítulos 40 al 48 de Ezequiel. Fíjense que son 8 capítulos describiendo el templo del milenio. Será un templo, doy algunas características, de 1,5 kilómetros de largo y 1,5 kilómetros de ancho. De ese templo, de debajo del umbral, saldrá un río que irá siendo más y más hondo cada 1000 codos, según la Biblia, hasta llegar al Mar Muerto. Y el Mar Muerto, que ustedes saben que hoy no tiene animales, no tiene vida, volverá a tener especies de peces como los que hay en el mar Mediterráneo. Lea para eso Ezequiel 47, 1 al 12. Todo esto se cumplirá literalmente. En cuarto lugar, aunque el reino milenial será una época de mucha bendición, todavía no es el estado eterno. En el milenio se habrá terminado el sistema malo de Satanás y Satanás estará atado, como vamos a ver más adelante. Pero habrá pecado. Los que nazcan en el milenio, lo que sí es que tendrán naturaleza pecaminosa. De las 3 cosas que molestan al hombre hoy, el mundo, el diablo, la carne todavía estará, y aunque la mortalidad se reducirá, todavía habrá muerte. Zacarías 14, versículo 17 y 18 habla de que el Señor castigará con falta de lluvia a los que no suban a adorar a Cristo en la fiesta de los tabernáculos. Según Isaías 65, 20, mire lo que dice: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Este versículo enseña que no habrá mortalidad infantil, eso sí lo enseña, que también estarán naciendo personas, porque habrá niños naciendo, y además lo que asegura también es que habrá reproducción en el milenio. Todavía no es el estado eterno, que la gente envejecerá, que a la edad de 100 años el hombre tendrá la vitalidad de un niño. Por eso dice que el niño será de 100 años y que habrá muerte, especialmente para los que sean impíos, aún viendo la bendición del Señor. Imagínense, hermanos, que el hombre será niño cuando tenga 100 años. La Biblia le da varios nombres a esta época gloriosa que será la última dispensación de la historia del hombre antes del estado eterno. Por la revelación de Apocalipsis 20,
que dice que será de 1000 años, se le llama milenio. Estoy ahora pensando en los nombres que tiene esta época. Pero el Antiguo Testamento le llama el reino de Dios. El Señor Jesús le llamó la regeneración, que se refiere a la regeneración del planeta, no a la regeneración de las personas. En Mateo 19:28, hablándole él a los 12 apóstoles, les dice: de cierto os digo que en la regeneración, o sea, en el milenio, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí el Señor revela también que los 12 apóstoles gobernarán juntamente con Él. Por supuesto, Él será el Rey y le dará privilegios a los 12 apóstoles como ministros en el gobierno del Señor. En Hechos 3, versículos 20 y 21, Pedro, exhortando al arrepentimiento a los judíos, les dice, hablando del Señor, de Dios, dice: y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Versículo 21, a quien es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Es decir, que Cristo se fue al cielo y está sentado a la diestra de Dios hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Esa es otra manera de llamarle al milenio. Y esa restauración de que Dios habló por boca de sus santos profetas, dice que han sido desde tiempo antiguo. Así que el milenio será tiempo de restauración de todas las cosas. Esta restauración será realizada hasta que ocurra la segunda venida de Cristo. Y digo esto, hermanos, porque algunos creen que el Señor hoy está restaurando todas las cosas, como que está cumpliendo ese versículo, lo cual es equivocado. Y ellos dicen que lo está restaurando en la iglesia y que por eso ahora hay apóstoles, profetas y dones milagrosos, porque lo que hubo en el primer siglo, el Señor lo está restaurando ya 20 siglos después. Pero al leer bien el texto se ve que la restauración será cuando regrese el Señor. Y el milenio sí cumple con esas promesas de Dios. Al ver el capítulo 20 de Apocalipsis, la Biblia nos enseña más detalles de lo que será el reino mesiánico. Una de esas cosas es la duración de la fase terrenal del reino de Dios, que será de 1000 años. Hasta en Apocalipsis 20 se revela la duración de la fase terrenal del reino de Dios. Obviamente, a la luz de otras profecías del Antiguo Testamento, sabemos que después de esos 1000 años el reino será eterno, es decir, que se establecerá para siempre. Pero entre los 1000 años y el comienzo del estado eterno hay un paréntesis ahí en la Biblia. Lo primero que se ve en el pasaje de Apocalipsis 20 es la captura y confinación de Satanás en los versículos 1 al 3. Es interesante notar que a pesar de el gran poder de Satanás, en el momento de su captura no es necesario un contingente enorme de ángeles para que lo vengan a capturar. Es un solo ángel enviado de Dios el que viene para neutralizarlo. Podemos pensar que tratándose de seres espirituales, el lenguaje de una llave y una cadena sea simbólica, esa llave y esa cadena, pero su significado recto es claro. Satán será prendido o apresado. A Satanás se le identifica perfectamente en el versículo 2, porque dice que él es el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Se dice que ese ángel lo ató por 1000 años. Está bien claro ahí. Algunos que dicen que los 1000 años son un símbolo de la eternidad, deberían notar lo que dicen los otros versículos en este mismo pasaje, y que enseñan que es un periodo limitado.
de 1000 años y no la eternidad. El versículo 3 dice, hasta que fuesen cumplidos. Y la palabra cumplidos, hermanos, en griego es la palabra teleo, que significa que sean cumplidos, acabados, terminados, que hayan pasado 1000 años. Y el texto agrega, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y el versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y el versículo 8, en su primera parte dice, y saldrá a engañar a las naciones. Fíjense, hermanos, al final del milenio, ya para terminarse el milenio, el enemigo saldrá a engañar a las naciones. Esto no es el estado eterno. Si el número 1000 significara la eternidad, ¿qué estaría haciendo Satanás suelto otra vez? Pero lo cierto es que el milenio es una fase terrenal del reino de Dios y también es la última dispensación y por lo tanto es la última prueba para los seres humanos que nazcan ahí. Por eso, aún con toda la bendición, todavía muchos se rebelarán al final del milenio. Al terminar el milenio, Satanás ya no será confinado en el abismo, como dice en los primeros versículos, sino que será lanzado al lago de fuego, de donde jamás saldrá. Después de eso, la Biblia habla del juicio de los incrédulos de todas las épocas de la historia humana. Desde Caín desde Caín hasta el último pecador que irán ante el trono blanco y la condenación será ahí para todos los rebeldes. Entonces el reino de Dios entrará a lo que será ya el estado eterno. Ahora, regresando a Apocalipsis 20, versículo 3, vemos que Satán es confinado en el abismo mientras dure el milenio. El abismo es la morada de Satanás, como se puede ver en Apocalipsis capítulo 9, donde se ve a los demonios que salen de esa localidad, es decir, del abismo, y se dice que el rey del abismo es Abadón, que es el nombre hebreo, y Apolión, el nombre griego de Satanás. En ambos idiomas significa destructor. Así que Satán en el milenio estará en su habitación, estará en donde él mora, pero sin poder salir como lo hace en la actualidad. Los que habiten en la tierra en el milenio estarán libres de la tentación del diablo y también no habrá mundo satánico, pero lo que sí tendrán los que nazcan en esa época del milenio será naturaleza pecaminosa. Todavía el hombre será probado. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, muestra un poco de lo que ocurrirá cuando se instaure el reino de Dios en la tierra. Dice el versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Juan vio tronos, lo cual habla de autoridad, y los que se sentaron en ellos, ellos que se sientan ahí lo hacen para efectuar actividades gubernativas y judiciales durante el milenio. El Señor Jesús le dijo a los apóstoles, como ya hemos visto, que ellos se sentarían en 12 tronos. En Mateo 19, 28 lo vimos. También en Apocalipsis 3, 21, el Señor promete a los vencedores de la iglesia que les dará que se sienten con Él en su trono. Dice el Señor, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo hoy está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, pero cuando regrese estará en el trono de David. Es diferente esto. Jesús se sentará en el trono de David según Lucas 1, 32 y 33, como ya lo vimos, y lo hará en el reino milenial, y con él gobernarán muchos de los redimidos de Israel y de la iglesia.
Apocalipsis 20, versículo 4, menciona a los que durante la gran tribulación fueron decapitados por su testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que ellos habían rechazado al anticristo. Se ve que vivieron, es decir, ahí dice, y vivieron, o sea que resucitaron y luego reinaron con Cristo 1000 años. El hecho de reinar no habla solo de estar en el milenio, sino habla de ocupar puestos en el gobierno de Cristo. La última frase del versículo 4 y todo el versículo 5 nos hablan de la resurrección y colocan las dos resurrecciones, una antes del milenio y la otra después del milenio. La primera resurrección, según la Biblia, ocurre en 3 etapas. Cristo las primicias, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, Cristo las primicias, luego la iglesia en el rapto y antes del comienzo del milenio los santos del Antiguo Testamento. Este último grupo incluye a los creyentes que mueran en la semana 70 de Daniel, que es el complemento de la historia del pueblo de Israel. La primera oración del versículo 5, hermanos, es un paréntesis. Yo quiero que noten bien eso, pero dice, pero los otros muertos, es decir, los inconversos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ahí termina el paréntesis. Y termina el pensamiento del versículo 4 que dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. El versículo 6 continúa, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Juan, bajo inspiración divina, afirma que todos los redimidos resucitarán antes del milenio y que son bienaventurados y santos porque tendrán una felicidad imperecedera en comunión perfecta con Dios. Note bien eso, hermanos. Todos los redimidos, desde Adán hasta el último redimido antes del milenio, van a resucitar antes del reino y van a participar del reino. Además, estos tienen una seguridad absoluta dada por la gracia de Dios, ya que la muerte segunda no tiene potestad sobre ellos, porque ya no puede reclamarlo la muerte segunda, una vez que por la fe lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. La muerte segunda es la condenación en el lago de fuego, y eso lo vamos a ver en el versículo 14 y 15, aunque no en esta oportunidad. Jesús afirmó en Juan 11:26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ahí está hablando de la muerte segunda. Los creyentes en Cristo no sufrirán esta clase de muertes. Los redimidos, ya resucitados, serán sacerdotes de Dios, porque Cristo los ha hecho un reino de sacerdotes. Según Apocalipsis 1, versículo 6, dice que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, en el milenio y en la eternidad, el trabajo de los redimidos será adorar al Señor y administrar las cosas de Dios, que es lo que hacían los sacerdotes en el templo. Y Él tiene preparado trabajo para la eternidad de sus siervos. En los versículos 7 al 10 se muestra que la fase terrenal del reino terminará al final del milenio, la fase terrenal, aunque debemos dejar claro que el reino será eterno, porque comenzará su aspecto celestial en el estado eterno, donde ya no será una prueba para el ser humano, sino que el plan de Dios se consumará. Pero los versículos 7 al 10 hablan de una rebelión final de muchos que nacerán en el milenio y que con tanta luz y tanta bendición serán engañados por Satanás. El versículo 7 habla de que al terminar los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión.
y saldrá, dice en el versículo 8, a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Se ve que esta guerra es diferente a la de Ezequiel 38, aunque se menciona a Gog y a Magog. Esta guerra vendrá de los 4 puntos cardinales del mundo contra Jerusalén. La guerra de Ezequiel 38 habla de una invasión del norte, y los engañados en el fin del milenio en número son como la arena del mar. Imagínense, hermanos, a cuántos va a engañar todavía Satanás en el milenio después de haber visto tanta bendición. Cuando ellos ataquen a Jerusalén, estos rebeldes, Dios el Padre consumirá con fuego, como lo hizo en Sodoma y Gomorra, a estos rebeldes. Allí, al final del milenio, Satanás será lanzado al lago de fuego y ya no engañará a nadie más. Eso prepara al mundo para ingresar al estado eterno. Concluyendo, hermanos, el milenio es la última dispensación de la historia del hombre en la tierra. Comenzará con la bendición del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Joel 2:28 se va a cumplir al comienzo del milenio. Va a haber una gran bendición que va a ser el derramamiento del Espíritu Santo, igual que lo que ocurrió en la iglesia, que empezó con el derramamiento del Espíritu Santo. Pero la iglesia termina con apostasía y también el milenio termina con una gran rebelión contra el Señor. Se demostrará que el hombre siempre fracasa y que solo la gracia de Dios lo puede salvar y santificar. Que aunque el mundo tenga abundancia, educación, justicia perdurable como la que habrá en el milenio, y que todas las condiciones sean favorables, el hombre en su estado natural, en Adán, tiende al mal. Solo la gracia de Dios y la salvación que Él da a los que creen en Cristo puede cambiar al hombre y llevarlo a la gloria. Y eso es cierto en el día de hoy. Solo Cristo puede cambiar a las personas. Hay muchas personas humanistas que piensan que lo que hay que hacer es dar educación, lo que hay que hacer es crear condiciones buenas para toda la gente. Hermanos, todo eso está bien, no estamos contra la educación ni estamos contra darle lo mejor a todas las personas, pero el corazón humano, solo Cristo lo puede cambiar. El pecado, solo Él lo puede quitar. La santificación, solo Él la puede dar. Si queremos que el mundo mejore, no que cambie totalmente, sino que mejore, la gente debe recibir a Cristo como su Salvador. Eso puede cambiar al individuo, pero el mundo va a seguir un curso malo, porque eso es lo que va a pasar de aquí a que venga el Señor. Y aún en el milenio, habiendo tanta bendición, el hombre al final se va a rebelar contra toda la bendición y contra el mismo Señor Jesús, que habrá reinado con justicia, paz y bendición. Hermanos, quiero invitarlos a que oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos has permitido estudiar de todos estos temas proféticos, Señor. Y pedimos que todo esto nos vaya dando una manera de pensar, una manera de comportarnos también. Y darnos cuenta, Señor, que tú eres el Rey eterno y que nuestras vidas deben estar sometidas a tu santísima voluntad. Ayúdanos, Señor, de verdad, como dice el apóstol Pedro, a ser humildes y a ponernos bajo tu poderosa mano para que podamos tener bendición en este mundo y alcanzar las bendiciones que tú tienes para los que creen en el Señor Jesús. Te adoramos, te bendecimos y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor siga bendiciendo y cuidando sus vidas.